Este video es una continuación al planteamiento que hice en el video anterior sobre un boicot al sistema tributario y a los monopolios que controlan a México. Bueno, antes de entrar en materia, quiero abrir un paréntesis porque quiero dar mi opinión con respecto a las recientes noticias sobre el espionaje del gobierno hacia periodistas y ciudadanos, ¿no? Lo que yo opino es que esto es una reverenda cortina de humo, esta es una reverenda jalada, porque eso no es noticia, eso no es novedad. Desde hace por lo menos 40 años existe un espionaje sistemático de los gobiernos hacia los ciudadanos. Hoy en día, señores, todo está intervenido y esto no es nuevo. Desde hace décadas, por lo menos 4 décadas, tus teléfonos, tu computadora, hasta tu casa. Por eso instalaron cámaras en todas las ciudades de México para espiar a la gente, no por cuestiones de seguridad. El gobierno tiene un espionaje sistemático a todos nosotros. Así que bueno, viendo de dónde viene todo eso, que viene del New York Times, entendemos que es un medio de propaganda, es un medio de manipulación, cuya misión es colocar en la opinión pública las ideas políticas que a ellos les convienen. El principal accionista, el principal socio del New York Times es precisamente Carlos Slim. Así que esta es una idea que el señor Carlos Slim quiere colocar en la opinión pública para quitarle puntos al PRI, y en este caso a través de Peña Nieto, ¿no? Yo le quisiera decir algo al señor Carlos Slim. Señor Carlos Slim, si realmente usted se quiere preocupar por la seguridad y el respeto a los derechos ciudadanos, se debería preocupar por informar al mundo sobre el tremendo fraude tan cínico que se llevó a cabo en el Estado de México, señor. Bueno, cierro paréntesis. Volviendo al tema de interés. Después de ver la respuesta y de leer los comentarios con respecto al video anterior sobre el planteamiento que yo hago con respecto a un boicot, quisiera responder a las principales preguntas que han surgido. Número 1, por ejemplo, si no pagas la luz, te la cortan después de una semana o 2, no sé. Que si no pagas el predial, se te acumulan recargos. Que si no pagas las placas, te cobran multas, etc. Es decir, el miedo y el temor a las consecuencias de no pagar impuestos. Bueno, hay que definir primero unas bases. Primero que nada, hay que ser realistas y poner los pies en la tierra. Para poder llevar a cabo un boicot al sistema tributario de gran magnitud, debe de haber una organización muy fuerte con participación de diversos sectores. Diversos sectores deberían de estar involucrados en una organización para un boicot de tal magnitud. Por ejemplo, activistas, sindicatos, policías. Y lo más importante, canales independientes de política, de activismo, de noticias, de YouTube y las redes sociales, más que nada. Deberíamos todos de estar coordinados y organizados para promover la participación para un boicot al sistema tributario. Sin esto no se puede llevar a cabo. Y obviamente también debe de haber mucha participación de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo un boicot al sistema tributario y para que esto tenga efecto, únicamente puede funcionar de forma organizada y masiva. Por ejemplo, si 1 millón de personas dejan de pagar la luz en Toluca o en Naucalpan o en el Estado de México o en otros estados, simple y sencillamente no le van a poder cortar la luz a 1 millón de personas porque simple y sencillamente no tienen la capacidad para hacer eso. Y desde ahí ya le estaríamos poniendo un golpe durísimo al sistema tributario del gobierno. Dinero que va a parar a los sueldos inmorales y millonarios de miles de funcionarios. Después de esto, si por ejemplo 1 millón de personas lo hace, esto se podría convertir en una bola de nieve. Si el resto de las personas apáticas, agachonas, indecisas, ven que sí se puede hacer, pues a la siguiente semana serán 2 millones de ciudadanos y después será la mayoría de los ciudadanos. Y de esta manera, simple y sencillamente, el gobierno, el Estado no tendría los medios para parar un boicot masivo. Otro ejemplo, tomemos el caso de las placas. Digamos que si a partir de 2018 el juniorcito del PRI, el Alfredo del Mazo, quieren poner nueva compra de placas, si 1 millón de coches sin placas nuevas circulan por las calles, ¿crees que los policías van a detener a 1 millón de coches? No podrían, simple y sencillamente no podrían. Y si 1 millón de personas, si 1 millón de automovilistas no compran las placas nuevas, nadie lo va a hacer y se va a ir a la mierda su imposición de placas nuevas. Así que en conclusión, respondiendo a esta pregunta, si lo haces de forma independiente, si lo haces de forma individual, de forma autónoma, evidentemente no va a funcionar. Esto únicamente funcionaría de forma masiva y súper organizada, porque esto es una desobediencia civil que afectaría directamente a los bolsillos del régimen. Un primer paso es comenzar a hacer conciencia y comenzar a hacer difusión de lo que significa, de lo que representa hacer un boicot tributario contra el gobierno, contra el Estado, en protesta a tantos abusos y tantos crímenes de Estado.
Señoras y señores, no hay gobierno que aguante un mes de boicot. Aquí hay otro punto que quiero explicar. Este boicot que estoy planteando está dividido en dos partes. Una es el boicot al sistema tributario del cual acabo de hablar, y la otra es el boicot a los monopolios beneficiarios de la reforma energética, monopolios que no pagan impuestos, monopolios consentidos del gobierno, ¿no? El boicot al sistema tributario pasaría a ser una segunda fase porque implica más organización y riesgo. Pero la primera fase es más fácil relativamente y es el boicot al monopolio que se quiere quedar con los ingresos petroleros, que en este caso es FEMSA. Así que esto se puede comenzar a organizar desde ahora y propongo desde una vez una fecha y un periodo para este boicot. Antes que nada, recordemos que FEMSA es un monopolio beneficiario de la reforma energética que, además de que se quiere quedar con el monopolio de los combustibles en México, no paga impuestos. O sea, a pesar de que ellos quieren acaparar todo el maldito monopolio de los combustibles, además de eso no quieren pagar impuestos. A ellos no les importa sacrificar el bienestar de toda una nación pagando gasolina cara y en consecuencia todo encareciéndose con tal de volverse multibillonarios. Solamente hay algo más diabólico que la dictadura que se vive en México. Y eso son las grandes corporaciones, las grandes transnacionales o multinacionales. Hoy en día la gente que realmente controla la política económica en México y en muchos otros países son las grandes corporaciones, los grandes monopolios como Monsanto, como Bayer, como Microsoft, como JP Morgan, como OHL, como Telmex, como ExxonMobil, como Shell, como Cemex y como FEMSA. No vivimos ni en una democracia ni en una partidocracia. Vivimos en una corporocracia y no es un término que yo me haya inventado. Las políticas económicas del régimen que encabeza Peña Nieto fueron diseñadas específicamente para que monopolios como FEMSA se adueñen de las riquezas nacionales. Y no solo eso, el rubro de los energéticos es el más fuerte a nivel mundial. México sigue siendo una potencia a nivel mundial en combustibles, en petróleo. Así que por esto el boicot a FEMSA, aunque hay otras gasolineras que también están entrando en el país, que vienen de otros países como British Petroleum, pero FEMSA es la que se está expandiendo con una velocidad impresionante. Así que bueno, para comenzar a tomar acciones contundentes para que el pueblo se comience a enseñar a responder, propongo que este boicot se lleve a cabo a partir del día 15 de julio al 15 de agosto. Este boicot se debe de llevar de forma organizada durante un mes y les pido a todos que colaboremos, que nos organicemos, que invitemos a nuestra gente a través de las redes sociales a participar en este boicot, que se puede hacer de manera organizada sin ningún riesgo porque, como lo decía, esta no es una desobediencia civil. Y para esto acabo de abrir un blog que se llama mexicodespierto.wordpress.com, blog que actualmente todavía no tiene estructura, todavía no tiene contenido, pero la imagen que está en pantalla se encuentra en este blog ya. Les dejo el enlace en la descripción de este video. Por favor, vayan visiten ese blog, descarguen la imagen y denle propaganda, denle difusión en sus redes sociales, sobre todo en sus redes sociales de Facebook. Promovamos este boicot a Oxogas, inviten a la gente a participar, invítenla a que tomen conciencia de lo que representa este monopolio, de lo que significa comprar gasolina en Oxogas, que es lo mismo que votar por el PRI. Insisto, este boicot es en protesta por el cínico fraude electoral en Estado de México. Me parece que eso ya fue demasiado, fue muy obvio, fue muy evidente, fue muy descarado. Y no solamente por ese fraude, esa imposición, ese crimen de Estado, de la imposición de fraude del MAS en el Estado de México, sino por todo lo que han hecho en las últimas décadas, por las reformas estructurales, por la reforma energética, por la reforma laboral, por la venta de las playas, por el gasolinazo, por el saqueo de los priistas como Borge, como Duarte, por los privilegios a las grandes corporaciones, por el abandono de Pemex, por la privatización del petróleo, etcétera, y por todo lo que está por venir. ¿A poco creen que el gobierno no va a seguir endeudando el país? ¿A poco creen que el IEPS no va a seguir aumentando? ¿A poco creen que la gasolina no va a seguir aumentando? ¿A poco creen que la moneda no se va a seguir devaluando? ¿A poco creen que no va a seguir habiendo fraudes electorales? Pronto va a llegar el día en que el litro de gasolina cueste 25 pesos y que la gente que utiliza su coche para ir a su trabajo o a su escuela, que le queda media hora, se va a gastar diariamente 50 pesos de gasolina para trasladarse, siendo nosotros una potencia económica en petróleo. Por último, quiero mostrarles realmente cuánto estamos pagando por la gasolina hoy en día y cuánto deberíamos realmente estar pagando por ella.
A junio de 2017 el litro de gasolina Magna cuesta 16 pesos con 24 centavos. De esos 16 pesos con 24 centavos, 6.48 pesos son impuestos. Esto es el 40% del precio de la gasolina son impuestos. De estos 16.24 pesos, 4.3 pesos son de IEPS y 2.18 pesos de IVA por litro de gasolina. Ahora, si de esos 16.24 le quitamos esos impuestos, el litro de gasolina debería de costarnos 9 pesos con 76 centavos. Y eso porque es gasolina importada. Esto es lo que realmente debería de costar la gasolina. Ahora, si esta gasolina se hiciera en México, nos costaría 20% menos. Es decir, el litro de gasolina realmente nos debería de costar 7 pesos con 80 centavos por litro, que es casi lo que costaba cuando Calderón entró a la presidencia. O sea que si no hubiera esa tremenda corrupción del gobierno y de las multinacionales, la gasolina nos debería de costar la mitad de lo que estamos pagando ahora y en consecuencia gran parte de los productos básicos de las cosas que consumimos deberían de costar la mitad, siendo así nuestro poder adquisitivo casi el doble de lo que podemos ahora. Quiero comentarles también otra cosa. El sexenio de Calderón fue el sexenio que más ingresos por el petróleo tuvo en la historia de México. Y eso a pesar de que la producción de petróleo en México se disminuyó, cosa que no debería de pasar, pero bueno. En los primeros 4 años del gobierno de Calderón hubo excedentes por las ventas de petróleo, escuchen bien la cifra, 374,000 millones de pesos, solo en excedentes. Cifras de la Secretaría de Hacienda. Dinero suficiente para haber construido por lo menos una refinería. ¿Saben qué hizo Calderón con ese dinero? Se lo chingaron todo. Aumentaron como nunca el personal de la alta burocracia de Estado y todo ese dinero se lo chingaron. Y a pesar de eso, le puso el impuesto del IEPS a la gasolina para recaudar más impuestos para la hacienda pública. Amigos y amigas, que no nos sigan pisoteando. El monopolio del Oxogas quiere volverse multibillonario a costa del empobrecimiento y del sufrimiento de toda una nación. Así que te invito a participar en este boicot de Oxogas de FEMSA del 15 de julio al 15 de agosto. No compres gasolina en Oxogas. No dejes de comprar gasolina en Pemex. En esto tú tienes todo el poder. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.